Estamos de vuelta en Cátedra Médica. Hoy estaremos hablando sobre incontinencia fecal con la doctora Tami Beltré. Ella es gastroenteróloga con una alta especialidad en neurogastroenterología. Es miembro de la Sociedad Americana y Europea de Gastroenterología y de la Asociación Mexicana, Latinoamericana y Española de Neurogastroenterología. Con ella vamos a estar conversando sobre este tema. La doctora Tami siempre trae información muy importante para que usted se eduque. Y si a usted le surge cualquier duda mientras nos escucha, recordarle que tiene la oportunidad de comunicarse con nosotros marcándonos al 809-682-9850. También puede hacerlo a través de nuestra línea internacional 833-380-0062, o si usted está disfrutando de esa transmisión a través de nuestra página web Rumba FM 985 rumba985fm.com, pues por allí y por nuestro canal en YouTube Rumba FM puede dejarnos sus preguntitas. Nosotros aquí vamos a estar pendientes para poder tomarles en cuenta. Este tema es un tema importante, por eso hoy lo vamos a conversar con la doctora Beltré, doctor Montero, y para que la gente se mantenga por ahí pendiente, conectado con nosotros. Sí, así es un tema muy, muy interesante que generalmente no le damos atención. Sí, de hecho no, ni se habla mucho sobre eso. Eso es un tema tabú. Sí. Es un tema tabú que generalmente las personas no les gusta que nadie se entere de lo que está ocurriendo cuando está defecando, pero al final no podemos olvidar que parte de la fisiología de nuestro organismo, que lo que ocurre con nuestro organismo habla, tenemos que escucharlo, y una de las maneras de escuchar lo que dice nuestro organismo es estar pendiente de lo que nuestro organismo está eliminando como desecho. Por lo tanto, el tema de heces fecales, que generalmente no nos gusta hablar de ello, es un tema de mucho interés y mucha importancia. Y aquí tenemos a la doctora Tami. Sí, la doctora Tami, sí, doctora, está de cumpleaños. Muchísimas gracias. Así que hay dos cumpleañeros sí, el doctor en la Montero cabina también hoy. Está de cumpleaños. Estamos celebrando con nuestros fiesta. oyentes. Así que estamos de fiesta. Wow, maestro, pero para mí es un honor entonces cumplir año el mismo día que usted. Así estamos. El whisky lo manda el señor Espaillá un poco más tarde. Ah, muy bien. Dicen que el día del cumpleaños siempre es bueno rodearse de buenos amigos. Así y es. Por eso estamos aquí. Así es. Bueno, y ya decíamos a la gente que nos escucha, Tami, del tema del día de hoy, incontinencia fecal, y comenzar por aquí. ¿Qué es eso de incontinencia fecal? Quizás mucha gente es la primera vez que escucha hablar sobre esto y nos gustaría que pudiéramos orientarlos iniciando con esta conceptualización de qué es la incontinencia fecal. Bueno, Lisania, la incontinencia fecal no es más que la salida accidental de la materia fecal, de las heces, ya sean sólidas o líquidas. Y es muy importante tomar esto en cuenta porque hay dos términos, está la incontinencia fecal y está la incontinencia anal. Cuando nos referimos a la incontinencia anal, no es solamente las heces, sino también el gas. Entonces es muy importante, hay personas que tienen quizás una salida de la materia fecal en la consistencia que habíamos mencionado, pero pueden aguantar los pedos. Sin embargo, hay otros que no pueden aguantar ni una cosa ni la otra. Y este tipo de condiciones, doctora, ¿se da por qué? ¿Por qué ocurre esto de la incontinencia fecal? Porque quizás la gente que nos escucha pueda relacionarlo con un evento de diarrea, también que usted nos pueda hablar sobre esto, de la duración de esto, si es algo crónico, si es algo que se da por un tiempo, para que la gente se pueda orientar al respecto. Antes de eso, Lisenia, quería felicitar al equipo de producción por el tema. Esto es un tema tabú, nadie lo habla, nadie lo va a pedir, ningún oyente, radio oyente o televidente va a decir, ay, vamos a hablar de tal tema. E incluso en las estadísticas eso está reflejado. La incontinencia fecal tiene ahora mismo una incidencia de 5 a 7%, donde hay un leve predominio con el sexo femenino porque se va más al médico, tiene menos vergüenza ese tipo de situaciones, pero realmente se menciona o se estima un subregistro de hasta un 21% ya por encima de la tercera edad. Por lo que hay mucha gente que está sufriendo esto callado y es muy difícil, eso lo vamos a ver más adelante, porque este tipo de situaciones retrae socialmente a la persona.
Sobre tu pregunta, Lisania, de las causas son diversas y puede ver o por la fisiopatología, por alguna infección, por alguna enfermedad concomitante, por algún traumatismo, algún accidente. Sobre la fisiopatología tenemos que tomar en cuenta 3 mecanismos que provocan la incontinencia fecal. Y está primero el recto, que sería, vamos a buscar una vasija, un recipiente, un continente. ¿Está bien? Ahí vamos a almacenar el líquido o material sólido, en este caso las heces, la pupú. Si ese continente no está adecuado o tiene su capacitán, su complianza, no es la adecuada, entonces se puede tornar muy rígido y desde que se rebosa, salir. No poder aguantar entonces ese esfínter, porque ya un vaso, un recipiente que quizás aguantaba 1 litro, ahora está aguantando medio litro, entonces ya se rebosa muy rápido y ocurre un tipo de incontinencia que incluso se llaman también diarreas, también le llaman así, que son las diarreas por rebosamiento. Ahí esa es una parte. La otra es que ocurra lo contrario. Pero, perdón, doctora Beltré. Entonces, orgánicamente, nuestro organismo está diseñado y viene preparado para tener ese contenedor, y ese contenedor tiene su tapa para que no ocurra el accidente. El derramamiento. Entonces, ese esfínter o el cheque, eso sería como el cheque de la que tienen le ponemos a la cisterna, le ponemos un cheque para que el agua no se rebose. Entonces, ese elemento que es el seguro que tenemos todos venimos con seguro. Todos venimos con ese seguro. ¿Qué pasa entonces cuando ese seguro pierde elasticidad o pierde esa resistencia para evitar que ocurra el accidente? Aquí van a decir que yo soy la doctora de los cheques, pues yo siempre estoy hablando de esfínteres. y sí, eso es tal cual como usted dijo. La persona, acorde a su edad, tiene una capacidad para almacenar en el recto, que es ahí donde se almacena, una cantidad de materia fecal. Pero entonces ahí se termina de formar, se terminan de absorber un poquito más de agua y puede pasar. Cuando este recto, este recipiente, no tiene la misma capacidad, entonces esa tapa salta, se rebosa. Es como que apretáramos una botella, entonces en vez de tener una capacidad de 200 mililitros, tenga solamente la mitad, 100 mililitros, se rebosa, entonces la tapa, entonces salta. Eso mismo ocurre lamentablemente en los pacientes que tienen incontinencia. Y mientras más tiempo se demora en acudir al médico, entonces más complicada va a ser después la posible solución a ese tratamiento. Ese es uno de los mecanismos. El otro mecanismo es el esfínter anal. Tenemos 2 musculitos. Esto está tan bien diseñado que no tenemos una tapa, no tenemos un cheque, tenemos 2. Tenemos el esfínter por si para eso. Oh, pero ven acá, pero este organismo está hecho por Dios, para los que somos creyentes. Esto aquí no hay errores. Es perfecto. Tenemos dos esfínteres. El esfínter anal interno, que es el que se encarga del porcentaje mayor de la continencia. Estamos aquí, nuestro organismo está produciendo, está formando heces fecales. Y si no tenemos ninguna patología, ninguna enfermedad, no tenemos que salir corriendo de cabina. Porque ese esfínter anal interno está haciendo ese primer esfuerzo. Ya cuando ese recto, ese recipiente está muy lleno, entonces ya ese esfínter empieza a relajarse. Porque fisiológicamente eso hay que sacarlo, eso hay que eliminarlo. Claro. ¿Y qué ocurre ahí? Por una condición social, entonces el esfínter anal externo ha tenido un papel importante, porque ya no podemos salir de cabina de repente. Usted no puede salir de una reunión, si es chofer de carro público no puede, espera, vengo ahora, no puedo. Entonces ahí el esfínter anal externo juega un papel importante porque se encarga de contraer para cuando el organismo pueda entonces hacer el proceso de evacuación. Que cuando hay un problema en este esfínter, también ocurre incontinencia. En ese sentido, doctora, ¿hace daño el retener el deseo de ir al baño porque no puedo, porque estoy en una reunión o estoy trabajando? ¿Hace daño esto al organismo? Exacto, y ahí voy al último punto. Ajá. Hoy parece que lo ensayamos eso, porque ese es justo el último punto, que es la sensibilidad. Porque en algunas enfermedades o cuando vamos avanzando en el tiempo, la diabetes, esclerodermia, mayores de 65 años, hay menor sensibilidad rectal. Entonces, el paciente tiene mucha popó en el recto, tiene muchas heces en el recto
y ocurre lo que ya habíamos mencionado, que es la incontinencia por rebosamiento. Ya es demasiado, no nos damos cuenta de que tenemos tanta y pasivamente los esfínteres comienzan a abrir y ocurren los accidentes. Bien, 809-682-9850 es la línea de contacto. Si usted tiene alguna inquietud, usted puede llamar de manera anónima, porque como ha dicho la doctora Beltré, este es un tema tabú. Si usted desea consultar alguna situación parecida que le esté pasando, puede llamarnos, no decir su nombre, y la doctora le estará dando las indicaciones del lugar. También tenemos nuestra línea internacional 833-380-0062. Doctora, además de la salida de las heces fecales, ¿cuáles otros síntomas puede experimentar un paciente con incontinencia fecal? Bueno, sobre todo, en dependencia de la causa, va a tener algunas sintomatologías sistémicas que pudieran correlacionarse. Un paciente diabético va a tener otras manifestaciones micro y macrovasculares, y también con la cronicidad de su enfermedad, que nos pudiera orientar, este paciente tiene tal sintomatología. Un paciente que tenga alguna lesión neurológica, a propósito de que toda esta semana hemos estado hablando en varios medios de comunicación de la enfermedad de Parkinson, sí, en donde hay una toma neurológica importante y por lo general esos pacientes tienen primero estreñimiento y luego se desencadena a incontinencia. Y es un paciente que antes de eso va a tener los síntomas típicos de Parkinson, que es el temblor en reposo, la rigidez, va a tener las facies de jugador de póker, que es el paciente, la persona que lo ves y no te emite ninguna expresión. Tú dices, pero de verdad, hasta te preocupa en la manera que te mira, porque no emite ninguna expresión al momento de conversar contigo. Bueno, entre otras sintomatologías que pudiera tener esa enfermedad, también está la esclerosis sistémica, que es otra enfermedad en donde el paciente va a tener la piel un poquitito más rígida, más dura, incluso ya la punta de los dedos se van por otra sintomatología que tiene u otra componente que tiene vascular, se van automutilando y demás. De manera que en dependencia de la enfermedad que condicione la incontinencia, vamos a tener una cascada sintomatológica más florida. ¿En qué grupo es más frecuente que se produzcan este tipo de situaciones, doctora Beltré? ¿Hombres, mujeres, el grupo de edad? ¿Cómo se mueve este tipo de situaciones en función de... vamos a escuchar esta llamadita. Buenos días. Buenos días. Sí, buen día, adelante. buen día. Sí, una pregunta. ¿A qué se debe que antes de defecar siento dolores agudos en los intestinos cada vez? Dolor. Sí, dolor agudo en los intestinal cada vez. No, le voy a hacer una pregunta. Si pudiéramos clasificar ese dolor del 1 al 10, en donde el 1 es un dolor muy leve y el 10 es un dolor insoportable que lo lleva a una sala de emergencias, ¿cuánto usted le daría a ese dolor? Yo le diría 8 porque me dobla del dolor, es bastante agudo. Ok, entonces en su caso sí debe acudir urgente a una emergencia porque hay algún trastorno, por lo general anatómico estructural, que está condicionando el dolor, porque no es normal que un paciente en el acto de defecar, hay personas que es placentero, que en el acto de defecar usted tenga ese dolor, y es un dolor realmente que pasa a severo, es una categoría del 1 al 10 en 8. Entonces sí tiene que ir porque hay que ver si hay alguna compresión dentro de la luz rectal, si hay alguna compresión en sigmoides, esa parte que se conecta de inmediato con el recto, o si hay alguna compresión fuera del intestino que está condicionando ese dolor. Doctor Montero, entonces dejaba una preguntita por allí. Sí, entonces la pregunta que te hacía comentaba, ¿en qué grupo de población es más frecuente, con mi visión de salubrista epidemiólogo, si en hombres, mujeres, grupo de edad, que puedan presentar este tipo de situación de incontinencia fecal? Como les había comentado, en la parte de la incontinencia hay un subregistro importante. Entonces, por ese subregistro, usted me va a corregir, hay estimaciones de que, bueno, esto es lo que reflejamos, pero eso es lo que entendemos que está ocurriendo. Y eso ocurre en el sexo. Se supone que por la fisiopatología o las causas que lo desencadenan, no debe haber una diferencia significativa en cuanto al sexo, si es hombre o mujer, pero sí es más frecuente verlo en la mujer. Pero esto se ha asociado... Porque va más al médico. Atención médica. Exactamente, se preocupa más por la situación y acude a un médico a que le resuelva lo que la queja. Y
En cuanto al grupo etario, es más frecuente también en los pacientes de la tercera edad, por encima de los 65 años. Bien, a la gente que nos escucha, queremos recordarles una vez más que usted puede dejarnos sus preguntitas en nuestro canal en YouTube Rumba FM y aquí vamos a estar pendientes. Hay una pregunta de un oyente. Él dice que cuando almuerza con pan, al defecar, la materia le sale con mal olor. ¿Que a qué se debe eso? Bueno, el pan es un carbohidrato, tiene disacáridos, no debería, sobre todo porque no son, aunque está dentro de los FODMAPs, que son alimentos fermentadores, hay que investigar bien esa parte. Por lo general, en los alimentos que son un poquitito más complejos, como las carnes, es que se suele ver más ese tipo de descomposición y fetidez. Quizás se lo está asociando con el pan, hay que investigar qué más tiene ese pan, porque ahorita es un pan con salami. Sí, cachú, mayonesa, repollo. repollo. Exactamente, o quizás a la hora que se lo está comiendo, o este paciente tuvo previamente alguna infección que ya condicionó sus intestinos, que ya alteró las bacterias buenas en conjunto con las bacterias malas, y quizás por eso, no por el pan, ese paciente tiene la pupú maloliente. Y voy a hacer un paréntesis. Recuerden que la microbiota intestinal son las bacterias buenas que tenemos en nuestro organismo. Cuando hay un desbalance de esto, ya sea por transgresión alimentaria, por infecciones, que podamos tener alguna gastroenteritis, ahora aprovechando la parte de Semana Santa, y que después de ahí usted nota en su patrón evacuatorio que va más flojo al baño, que es muy fétido, muy maloliente, que es mucho más oscuro, debe acudir al médico porque entonces hay disbiosis, hay un cambio en esa microbiota y hay que tratarlo lo más rápido posible para que ese desbalance entonces no sea peor. Bien, entonces, doctora, factores de riesgo que pueden predisponer al paciente a sufrir de incontinencia fecal. Muy bien, están los factores dependientes de las enfermedades que pudiera tener, que cuando las tiene hay que tomar especial atención en los pacientes diabéticos, como habíamos mencionado, esclerosis sistémica y demás. También están los pacientes que tienen algún traumatismo espinal de la médula. Esos pacientes es muy probable que desencadenen, si hay afectación, que desencadenen más adelante en incontinencia. Y un punto muy importante, Lizania, los pacientes estreñidos que no se atienden adecuadamente, que no van adecuadamente al baño, con el tiempo van a hacer que ese recto se vuelva menos sensible y desencadene incontinencia. O sea, pasan de un extremo al otro. De un extremo al otro. Tú hablabas, Tani, del tema del patrón evacuatorio. Entonces, las personas, digamos, en condiciones normales, ¿cuál sería el patrón evacuatorio esperado de una persona que tiene una vida regular, normal, se alimenta 3-4 veces al día, en fin, hace actividad física, consume alimentos saludables, en fin? ¿Cuál sería el patrón evacuatorio regular? Bueno, vamos a hacer un ejercicio con la audiencia. Si tienen un celular a mano, van a buscar la escala de Bristol. La escala de Bristol tiene 7 puntos, es una escala muy didáctica, donde vamos a ver la consistencia de las heces. Según esa escala, la consistencia ideal es el tipo 4, que es como una salchichita. Ya de ahí van a ser, vamos a referirnos directamente a la incontinencia, ya de ahí van a ser en trozos que se disuelven, semilíquidas o muy líquidas, que irían entonces 5, 6 y 7 en dependencia de la consistencia, en donde la 7 es demasiado líquida, casi agua. ¿Cuál debería ser el patrón ideal? Hasta el momento solamente para la consistencia es que se ha establecido esa idoneidad, pero por la frecuencia eso ya depende del organismo. Hay personas que pueden ir 3 veces al baño y está normal, es normal, como hay otras que pueden ir 3 veces a la semana y también es normal. ¿Cuándo entonces no debe ser adecuado? Cuando hay un cambio en el patrón estándar, en el patrón habitual de esa persona, o ya por consenso va menos de 3 veces a la semana. O sea, que la persona tiene que, digamos, tener su registro para él saber cuándo está dentro o fuera del patrón. Bueno, mis pacientes lo tienen, pues como ya yo me estoy dedicando muchísimo más a esa área, desde que saludo, ¿cómo está? Déjeme ver su hojita. Y en esa hojita, un diario, así se llama, diario evacuatorio. Diario evacuatorio. Escucharon, señores oyentes. Bueno. Doctora, ¿por qué es importante que la gente preste atención a la forma de las heces? Porque hay gente que no le gusta ver eso. Descargan el baño y no miran a ver de qué color está, cuál es la consistencia. No se dan cuenta de esto. ¿Por qué es importante que la gente esté pendiente a eso? Nuestro organismo habla de muchas maneras
maneras, de muchísimas maneras. Y una forma en la que nuestro organismo habla de si vamos bien o mal es a través de la expulsión de cómo orinamos y de cómo evacuamos. Está bien, mire cómo el oyente acaba de hablar de que hay una fetidez frente al consumo de pan. Eso no es lo esperado, eso no es lo habitual. Entonces hay que ver qué está ocurriendo en ese organismo. Hay personas que evacuan muy negro y muy fétido. Entonces, la pupú en gastroenterología muy negra y muy maloliente, eso hay que buscar sangre hasta que se demuestre lo contrario. Y la gente dice, no, eso fue que me comí algo. No, eso es lo primero que hay que buscar, porque produce esa fetidez, es sangre. Y si estamos evacuando la sangre, entonces hay que investigar en qué punto está sangrando. Claro. Y los sangrados digestivos agudos pueden desencadenar en la muerte de ese paciente. O quizás la misma heces fecales que ahora mismo tiene una morfología, luego está más larguita, nos está hablando de que la luz de ese intestino se está reduciendo. Y si esa luz se reduce, ¿qué puede haber ahí? Un tumor. Entonces, cositas como esa nos pueden ir diciendo cómo va todo nuestro organismo. Claro, si usted acaba de sintonizar, hoy estamos hablando con la doctora Tami Beltré sobre incontinencia fecal y usted tiene la oportunidad de llamar y hacer sus preguntas al 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Cuéntenos cómo está evacuando usted, como decía un doctor por ahí, para que la doctora Tami pueda darle las recomendaciones y guiarle con relación a cómo va su salud. Doctora, usted hablaba de los pacientes diabéticos, los pacientes que sufren de un estreñimiento que no se maneja de manera adecuada y el riesgo que tienen de desarrollar incontinencia fecal. En el caso de los pacientes con enfermedad de Crohn, ¿también tienen este riesgo? Sí. La enfermedad de Crohn, que responde a un componente inflamatorio que se desencadena hay diferentes maneras es una entidad multifactorial o es un componente incluso ambiental, en donde hay lugares donde hay mayor prevalencia de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tipo Crohn, que es la que estás mencionando. Y estos pacientes hay que prestar especial atención porque tienden, a medida que pasa el tiempo y cuando están tratados adecuadamente, tener también incontinencia fecal. Bien, entonces el tema, doctora, del diagnóstico. Ya quienes nos escuchan están pendientes a estas informaciones y a la descripción que usted ha dado de las manifestaciones que puede presentar un paciente. Si deciden ir en busca de ayuda, qué es lo que se establece en esa consulta y cómo se logra el diagnóstico de la incontinencia fecal? Bueno, para el diagnóstico de la incontinencia fecal queremos ver primero si realmente ese paciente tiene incontinencia fecal. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchos pacientes que llegan, tengo diarrea, y es incontinencia. Lo que pasa es que como se le sale un poquito, ay, ya me hice del baño otra vez. Y al final esas diarreas, entre comillas, resultan ser incontinencia. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En dependencia de la investigación que hayamos hecho en el consultorio con ese paciente. Podemos ir viendo qué pudiera hacer. Un paciente que llega con incontinencia o entre comillas diarreas y que tiene dolor, bueno, entre mis diagnósticos diferenciales primeros hay que buscar algo lamentablemente malo o puede ser realmente diarrea con dolor, que sería un síndrome de intestino irritable a predominio de diarreas, ya saliendo un poco de la incontinencia. Ahí pasa lo contrario, el paciente cree que tiene incontinencia, al final tiene diarrea, pero con dolor, síndrome de intestino irritable a predominios de diarrea. Cuando el paciente realmente tiene la incontinencia, hay que buscar qué es lo que está pasando. Si es por un traumatismo, si es por una cirugía, no habíamos tocado esa otra causa, que es los pacientes que tienen alguna cirugía en recto y ano y que por esas resecciones, entonces se fibrosa, se hace un anillito duro ahí y el paciente no puede contraer, no puede apretar adecuadamente y se queda ese anillito ahí sostenido. Entonces hay que ver bien si fue por secundaria la cirugía. ¿Y cómo hacemos eso? A través de un estudio que se llama manometría anorrectal, un estudio que realizan los encargados de la parte de motilidad intestinal y también a través de un ultrasonido endoanal. Eso lo realizan por lo general o los coloproctólogos o los radiólogos que tienen un entrenamiento en eso. Gracias a eso podemos ver cómo está el tono del esfínter y cómo está conservado, qué tanto se afectó ese esfínter, qué tanto se afectó ese recto a través de la cirugía. En el caso de los pacientes que ya sea por edad, que poco a poco van perdiendo la sensibilidad, la manometría no rectal tiene agregado dentro de sus evaluaciones, evalúa el tono,
la contracción, la fuerza de contracción y la sensibilidad. Se insufla, se infla un globito que va a simular como si fuera la pupú, y gracias a la cantidad de aire que se va insuflando, podemos evaluar qué tan hiposensible o hipersensible sea ese recto, porque la hipersensibilidad entonces va a condicionar a que quiera expulsar más rápido el recto y también condiciona la incontinencia fecal. Hablando de esa hipersensibilidad, ¿cómo yo establezco la diferencia entre una urgencia para evacuar, o sea, una urgencia es que tengo que salir corriendo porque si no se me va a salir, y la incontinencia? La incontinencia tiene muchas maneras de clasificarse. Ya vimos una, que es la incontinencia rectal y la incontinencia anal, pero hay otra que es la incontinencia de urgencia y la incontinencia pasiva. En la incontinencia de urgencia es que yo tengo que ir corriendo al baño, yo tengo la sensibilidad, el recto ano, sobre todo el avisa, pero eso tiene una cantidad, te digo que fue hecho por nuestro Señor. Eso tiene una cantidad de terminaciones nerviosas que desde que eso está bajando, voy para allá. Avisa. Exactamente. Y te permite entonces que el esfínter anal externo haga su trabajo. Pero en los pacientes con incontinencia fecal de urgencia no pueden llegar al baño. Es el paciente que está en un lugar, le está avisando ano recto que hay algo, pero no alcanza a llegar. Y como es un círculo vicioso, el estrés va a hacer que cada día llegue menos, porque como ya tiene ese traumatismo, ocurre así. Y está la incontinencia fecal pasiva, que es el que no se da cuenta del escape y solo se da cuenta o por el olor o por cuando se quita la ropa interior está manchado. Bien, vamos a escuchar qué dice la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días, doctora, qué bien. Bendiciones para ese programa. Amén, gracias. Amén. A la doctora yo quisiera preguntarle sobre la combinación correcta de los alimentos. Por ejemplo, cuando escuché, señor, del pan, a lo mejor el pan con queso, esa combinación no es correcta. El arroz con pescado, la carne con arroz, o sea, tenemos que costumbre. ¿En qué pueden combinar esa combinación de esos tipos de alimentos, los ácidos, la otra proteína, las cosas así? Una poca de advertencia sobre eso. Le escucho por la radio. Sí, vamos a escuchar a los siguientes oyentes y les respondemos en conjunto. Buenos días, Cátedra Médica. Buen día, Roberto del Almirante, ¿cómo está? Muy bien, adelante con su pregunta. Una pregunta a la doctora para saber si esa patología se puede dar en un niño por lo menos de 10 años. Pasen buenas. Gracias. Adelante, doctora. La combinación correcta de los alimentos para evitar esto y si esta patología se puede presentar en un paciente pediátrico. Lo que siempre digo es, en cuanto a la combinación de los alimentos, tiene que ser una dieta balanceada. Hay una dieta muy buena que es la dieta del plato. La mitad, el 50% de ese plato, que sea verduras, que sea ensaladas. Tiene vitaminas importantísimas y tiene la fibra. Si la gente lo hace así, yo me quedo seca en la consulta, nadie va, porque la gente va a tener un buen tránsito intestinal si lo hace así. También 25% de carbohidratos y 25% de proteínas. Debe ser una alimentación balanceada. Cuando nos salimos de ese balance o cuando hacemos una transgresión, predominando quizás algunos por mucho tiempo, es que ocurre la situación. Hay muchos tipos de dieta, la intermitente, la keto, pero cuando ustedes le preguntan a un nutriólogo, le dice sí, pero por poco tiempo. ¿Por qué? Porque lo ideal es consumir una dieta que pueda mantenerse en el tiempo, que usted no se estrese consumiéndola, porque entonces la va a dejar, y lo ideal es que sea lo más balanceado posible. Con relación al otro oyente, de que si esta patología se puede presentar en un paciente de 10 años. Sí, pero entonces ahí sería la primaria, que es el niño al inicio no puede aguantar los esfínteres hasta que poco a poco va siendo entrenado. Y está entonces la secundaria. La parte secundaria guarda mucha relación o con enfermedades propias de pediatría o con algún trauma psicosocial. Ahí tiene que verse con un pediatra, porque lo mismo puede ser alguna enfermedad que esté por ahí incipiente, solapándose, o que el niño tenga algún problema en la escuela y lo manifieste de esa manera, o que no habíamos tocado eso en el adulto, o ese niño esté siendo abusado, y por estar siendo abusado, entonces cada vez que vea a esa persona que ocasiona el abuso, tiene relajación de esfínteres, o cuando se asocia con algo tiene relajación de esfínteres. Entonces eso hay que verlo. Y en adultos ocurre lo mismo. Lamentablemente en consulta es frecuente
en los pacientes que tienen incontinencia en el sexo femenino, pacientes que han durado 10, 15, 20 años con incontinencia, que se exacerba cada cierto tiempo. Y cuando interrogamos bien a ese paciente, esa paciente fue violada durante la adolescencia o fue múltiples veces tocada, acosada, sobre todo por familiares, personas cercanas, y que la persona por eso no quiso decir nada, o los familiares que se dieron cuenta no quisieron decir nada, y ya cuando la persona es adulta, que ya tiene capacidad, tiene autonomía, lo habla y pide ayuda. Entonces hay que tener mucho cuidado en nuestro tipo de entorno, que somos muy dados a la familia y con los niños. Hay cosas que ocurren en un momentito y que se traumatizan a la persona para toda la vida. Hay que tener también mucho... tratar de siempre tener una buena comunicación, una comunicación asertiva con los hijos, los que tienen hijos, porque esas situaciones ocurren, son muy lamentables, tienen corrección. Desde el punto de vista de neurogastroenterología aplicamos herramientas para eso y siempre van a ir de la mano guiados con psiquiatría. Eso es un paciente que vemos nosotros, pero de la mano con psiquiatría. Entonces, doctora, ahora que toca el tema de la sexualidad, el tema del sexo anal, ¿también puede provocar esta condición en un paciente? Cuando es el sexo anal muy agresivo, realmente el esfínter anal es la consistencia que tiene, el tono que tiene es mucho mayor a la vagina y por eso para ciertos hombres es mucho más placentero. ¿Qué pasa? Que cuando ese sexo contra natura, como le dicen algunos, ese sexo anal es muy agresivo, no hay una lubricación adecuada, no hay una coordinación adecuada entre ambas parejas, va a producir lesiones que pueden ser agudas y en ese momento más que incontinencia puede provocar estreñimiento porque hay dolor por las laceraciones, pero si eso se mantiene y de una forma agresiva ya sí puede ocurrir en las personas que prefieren con frecuencia el sexo anal, sí puede ocurrir incontinencia. Bien, en este momento vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta continuamos hablando con la doctora Tami Beltré sobre incontinencia fecal, así que vaya anotando por ahí sus preguntitas porque abriremos las líneas al regreso. Cátedra Médica.